En las plazas encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, vemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Siguiendo la temática del populismo como un fenómeno que fue característico en el territorio latinoamericano, abordaremos el caso boliviano. La Revolución de Abril de 1952 marca un antes y un después en la historia de Bolivia. Se puede apreciar con esta la maduración de un proceso que tiene un correlato histórico de décadas atrás. El MNR llega al poder por medio de una insurrección armada y con ello se inicia un nuevo orden político, el cual finaliza con un golpe de Estado en 1964. Entonces, ¿en qué contexto surge el MNR? ¿Cuál es su política? ¿Cómo llega al poder? ¿Qué cambios provoca en la sociedad boliviana y qué opinan algunos partícipes de la política de este periodo? Son algunas cuestiones que surgen y que buscaremos dar respuesta a lo largo de este informe, y es por ello que consideramos relevante la figura de Víctor Paz Estenssoro. Es bajo su primer gobierno que se llevan a cabo las reformas más importantes del periodo. Es interesante analizar el MNR ya que podemos distinguir dos momentos, un periodo pre-revolucionario y otro post-revolucionario. El primero se caracteriza por el surgimiento de nuevos partidos políticos que se enfrentan a las viejas oligarquías bolivianas, las cuales se encuentran debilitadas ya por la guerra del Chaco, como así también sus instituciones que habían sido golpeadas por la crisis del 29. Los nuevos personajes políticos surgidos de aquí serán denominados en más la generación del Chaco. Asimismo, emergen sectores antioligárquicos en el ejército con el denominado socialismo militar y se conforman organizaciones políticas de signo marxista y nacionalista en la burguesía urbana, por ejemplo el POR, el Partido Obrero Revolucionario, creado en 1934, el PIR, Partido de Izquierda Revolucionario de 1940, la FSB, la Falange Socialista Boliviana de 1937 y junto a estas el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario que se gesta en el periodo de 1941 a 1942. El MNR para este periodo busca convertirse en un partido de masas y mostrar así su capacidad de integrar distintos discursos. Establece de esta manera relaciones con sindicatos, fabriles, mineros y ferroviarios que ya no veían en el Partido de Izquierda Revolucionario o en el Partido Obrero Revolucionario los vehículos para satisfacer sus demandas. Aún así, la clase urbana mantuvo el control del aparato del partido.
No se puede dejar de nombrar la problemática social que tiene como puntos salientes las insurrecciones armadas como la de 1946, que inicia un sexenio de violenta lucha social y culmina con la revolución de 1952. En esta última, la del 9 de abril, que fue protagonizada por mineros y campesinos, posibilitó que el MNR instale en el gobierno a Víctor Paz Estenssoro. Debemos aclarar en este aspecto que vamos a limitarnos al primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que inicia tras la revuelta armada y culmina en 1956. Al respecto, presentamos un discurso pronunciado por Víctor Paz Estenssoro luego de su larga estadía en Buenos Aires. Por mucha seguridad que tenía en el heroico pueblo de Bolivia, nunca en mis sueños más audaces me permitieron pensar en esta terminante derrota de la rosca. El pueblo de Bolivia ha cumplido una hazaña que en este momento es comentada por todos los pueblos de la América India. Supo hacer respetar su voluntad y, tomando las armas que antes estaban al servicio de la oligarquía, se trabó en lucha heroica. Mi admiración por los mineros, los trabajadores del sacrificio que en Oruro condujeron al triunfo de la Revolución Nacional. Vencimos porque no podían vencernos en la persecución, porque no podían comprarnos con todo el oro de la rosca. Ciudadanos de Bolivia, hemos triunfado. Hemos alcanzado el gobierno con el sacrificio de cientos de vidas. Quienes tenemos el gobierno por decisión del pueblo boliviano, estamos en un compromiso, el más grande de nuestra vida. Debemos responder con esa confianza que el pueblo ha puesto en nosotros. Mi vida está puesta al servicio del pueblo de Bolivia. No he tenido la suerte de estar a su lado en la hora de combate, pero lo estaré de hoy en cualquier eventualidad. Mi vida es vuestra. Como hemos visto, la insurrección de abril de 1952 fue un hecho trascendental en la historia de Bolivia que no fue percibida del mismo modo por quienes vivieron el proceso. Así tenemos un ejemplo claro de esto en palabras de Guillermo Lora, un dirigente político trotskista boliviano. Los documentos que sobre la Revolución de Abril han sido publicados hasta el momento permiten afirmar que los cuadros dirigentes del MNR, en su gran mayoría elementos de derecha por su origen social, por su formación política y por sus vinculaciones con la creación, cifraban sus esperanzas en derrocar al gobierno de Ballivián en un simple golpe de fuerza. Por este camino, el MNR buscaba llegar al poder sin correr el riesgo de afrontar los problemas emergentes de una gran movilización revolucionaria de las masas. La participación activa del proletariado y de amplios sectores de la pequeña burguesía urbana transformó en una verdadera revolución lo que podía haberse reducido a un golpe palaciego más en nuestra historia. Las masas habían ganado la vía pública y se movían de acuerdo a ideas políticas ajenas al ideario movimentista. No tenían un plan acabado acerca de lo que iba a ser la revolución, ni de lo que iba a hacer el gobierno. Ellas fueron a la lucha por estar convencidas de que ya no se podía seguir soportando el estado de cosas impuesto por la rosca. Por otro lado, el periodo postrevolucionario que abarca los gobiernos del MNR, en el que se amplían las relaciones entre el Estado y los movimientos sociales emergentes, particularmente con campesinos y obreros, lo cual le permite articular una sólida base de poder que fue posible mediante las transformaciones llevadas a cabo durante este gobierno. Por ejemplo, la reforma agraria, la nacionalización de los grandes grupos mineros, la formación de la Central Obrera Boliviana, la COP, la constitución de un cogobierno entre el MNR y la COP y el sufragio universal junto a una reforma educativa. Los importantes cambios sociales, políticos y económicos que desencadenó la revolución se reflejan en estas medidas.
Primero, la nacionalización de las minas, decretada por Víctor Paz Estenssoro el 31 de octubre de 1952. Con esta medida se revirtió al Estado todos los bienes de las tres grandes empresas que pertenecían a los varones del Estaño, Patiño, Fósil y Aramayo, y se creó la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, para su administración. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos.